Yo invertía mi tiempo diseñando mi futuro. Yo pensaba en todas las cosas que yo soñaba hacer. Recuerdo siempre esa necesidad de dejarme sentir y de hacer cosas que hicieran una diferencia. Porque yo hice mi carrera profesional y después me dediqué a trabajar. Y yo estuve 10 años en Nueva York trabajando como actriz. Y justo cuando yo estoy en el medio donde ya no tengo otros trabajos porque me puedo sostener con la actuación y me siento que estoy despuntando, ahí me llama mi mamá y mi papá y me dicen, necesito sucesión para el negocio. Y yo digo, qué bueno, tienes 3 hijos más. Si tengo la potestad de tomar decisiones sobre darle la oportunidad o dejar que lo vendan, yo le voy a dar la oportunidad. Y cuando yo nací, ya había un color de esmalte de uña que se había pegado muchísimo en el mercado de Puerto Rico que se llamaba Betina. Mi mamá decía, ese es el nombre que nos trajo la bendición. Cuando yo nací, me dieron el nombre de la bendición. Para los comerciantes que están viendo el podcast, ¿de qué manera, cómo se dan cuenta, cómo pueden identificar el momento correcto en el que ya el negocio debe crecer? Una gran oportunidad que nosotros como puertorriqueños aprendamos a tener orgullo boricua por nuestros negocios y que podamos poner nuestros 5 panes y 2 peces en las manos de aquellos que nos van a ayudar a levantar los negocios de Puerto Rico. ¿Qué ha hecho Betina para el Betina Cosmetic que es hoy? Desde abajo, yeah. Desde abajo vamos, oh, oh. Con los pies en la tierra y la mente en el plan. Cada error me enseña cómo hacerlo mejor. De la nada la idea y la idea acción. Paso a paso voy aprendiendo el juego. No es solo soñar, hay que tomar riesgo. Desde abajo, míralo. Hoy en Desde Abajo, el sueño que cambió de escenario y construyó un nuevo legado. Yo soy Carla Yani Díaz y ya comenzó otro episodio de Desde Abajo, Negocios Locales. Primeramente, gracias a todos los que nos siguen. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Desde Abajo, Negocios Locales. Yo soy Carla Yani Díaz. Le damos la bienvenida a la creadora de este podcast, Caroline Class. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien contenta. Igual que siempre. Oye, hoy con nosotras está una espectacular mujer que también se encarga de que nos mantengamos bellas, dentro de otras cosas. Nuestra invitada de hoy es Betina Mercado. ¿Cómo estás, Betina? Súper bien contenta de estar entre ustedes. Me encanta cada vez que tengo la oportunidad de compartir con gente que habla de negocios, que habla de oportunidades, habla del behind the scenes de quiénes somos y todas esas cosas, ¿verdad? Me inspiran para continuar haciendo la labor que por tantos años llevo haciendo. Así que gracias. Y si alguien sabe de negocios, eres tú, porque creciste en una familia de comerciantes. Así es. Así que como siempre aquí en Desde Abajo vamos a hablar sobre cómo fue tu infancia y qué ha llevado a ser lo que eres hoy, Betina. Wow, mi infancia. Te puedo decir que vengo de una hermosa familia bien numerosa. Mi mamá y mi papá son de Mayagüez los dos, se conocieron allá. Mi mamá se casó a los 16 años con mi papá que tenía 23. Hoy en día Wow. se lo hubieran llevado preso, Sí. pero en esa época no era así. En esa época las mujeres se hacían mujeres bien temprano porque la vida era bien fuerte y bien dura. Y mi mamá y mi papá vienen de familias, ¿verdad? De escasos recursos y muchos valores, mucho amor, y eso nos formó. Nosotros somos 4 en casa, yo soy la menor de los 4. Siempre sentía que por ser la más pequeña y la más pequeña, tenía que La dejarme más pequeña por sentir. 2, tú. Tenemos cosas en común. Exacto. Yo soy la más pequeña y la más pequeña. Correcto. Y pues tú sabes lo que es eso. Sí. Cuán difícil es uno sentirse, ¿verdad? Que yo tengo 3 hermanos mayores, de los cuales 2 son mujeres, así que yo sentía que me van a dar las sobras de todo el mundo. Y desde muy pequeña siempre tenía mi cabeza a millón pensando en qué yo iba a hacer, cómo yo lo iba a hacer, cómo yo iba a lograr metas en la vida. Yo recuerdo, oye, hasta acostarme en el dash del carro de camino a Mayagüez, en esa época que no habían seatbelts ni nada. Wow. Y yo me acostaba en el dash y yo me acostaba así mirando para el cielo, porque en esos tiempos de 3, 4 horas llegar a Mayagüez para esa época, yo invertía mi tiempo diseñando mi futuro. Yo pensaba en todas las cosas que yo soñaba hacer.
Y siempre fui perseguidora de sueños, de mis propios sueños. Y era el tiempo donde la mente se ponía en uso porque no había Ujú. tecnología Ujú. y tú estabas todo el tiempo pensando cómo tú podías lograr metas y sueños que tú mismo te ponías, ¿verdad? Como objetivo. Y fue un tiempo bien lindo. Aprendí mucho de mis hermanas. Mi hermana mayor me lleva 12 años, la otra me lleva 8. Ok. Mi hermano me lleva 2, así que con él estuve mucho más cerca, más tiempo. Creo que de mi hermano, por tenerlo tan cerca, aprendí muchas cosas masculinas, en el sentido de no importarme tanto la opinión de la gente. Siempre fui de estas que persigue metas porque era numérica, racional, muy poco emocional, ¿verdad? De hecho, hasta cierto punto hasta me molestaba un poco la vida demasiado femenina de los lacitos y los trajecitos y las cosas combinadas y el estrés y la ansiedad ¿Quién de lo que todo diría? tiene que combinar. Yo no, yo era siempre bien racional, bien al punto, le huía al tema de la moda, sentía que era hasta una esclavitud. O sea, yo veía a las mujeres desesperadas tratando de estar en la moda y yo lo que hacía era reírme. Yo decía, Dios mío, tantas cosas importantes en la vida, ya preocupadas por eso. Y no sé por qué estoy recordando eso ahora, pero creo que Es parte... importante. Es Sí, importante, es pero yo creo que fue importante un porque proceso que donde tu hermano, ¿verdad? Te ayudó a crear lo que es tu carácter el día de hoy. Ujú. eso es así. Yo creo que mi hermano y mi mamá, porque mi mamá, yo siempre he dicho que ella es un roble. Es una mujer estoica, al punto, al grano. Mi mamá, yo digo que es bíblica desde el punto de vista de cuando es sí, cuando es no, es no. Ella no es maleable, tú no la puedes empujar a hacer algo que ella no quiere hacer y yo tengo mucho de eso. Siempre sentía que yo tenía que tener razones para hacer las cosas y si no las tenía no había nadie que me empujara. Así que yo ni muy de moda ni muy de cosas, si yo decía no, era no y obviamente en ese momento tú no te das cuenta, pero eventualmente empiezas a sumar y te das cuenta que todo tu pasado compone quien tú eres hoy. Ujú. Ujú. Y por eso yo le dedico tiempo a entrar en la cabeza de mi mamá, en su tiempo de mi abuela, ya no está con nosotros. Mi abuela llegó, por parte de madre, llegó a los 96 con su Ay, mente qué lindo. clara, clarísima. Me sentaba horas con ella a preguntarle y sacar de su cabeza las historias de familia que yo pienso que son súper importantes para mí. El tema del clan y la familia es bien importante y lo valoro muchísimo. Y tengo de mi abuela algunas cosas, tengo de mi mamá, porque claro, en el caso de mi abuela era la mujer de la casa. Ella se casó a los 23 con un viudo de 42 que trajo 6 hijos al matrimonio y ya parió 7 más. Wow. Así que eran 13 en total. Y yo sabía desde muy joven que yo no quería eso para mí. Eso de la mujer de la casa, ¿verdad? Nunca fue para mí. Pero ya cuando empecé a analizar la vida de mi mamá, me di cuenta que mi mamá era esa generación de la mujer trabajadora y eso sí me encantó desde bien pequeña. Yo pensaba en negocios y me encantaba. Lo que pasa es que después, eventualmente a los 11, yo era vecina de Sara Jarque. Ay, Entonces, Sara, espectacular ella. y nosotras nos criamos desde bien jovencitas juntas y íbamos a la misma escuela, éramos vecinas y todo. Y un buen día ella me dice, vamos a una clase de ballet, porque allí cerca en Atorrey estaba Saida Vara. Ah, yo bailé ahí. Y yo de presentar, dale, vamos. Y fui y le dije a mi mamá, necesito que me compres un leotardo y unas zapatillas y unas unas medias. medias y todo porque yo voy a coger ballet. Y recuerdo que nos fuimos a ese embeleco y de momento descubrimos las dos que teníamos talento para las artes. Wow. De momento nos encanta. Y yo no tenía en mi familia nadie que hubiese remotamente O sea, trabajado en las hasta artes. este invento de Sara, a ti nunca te pasó por la Nunca me mente ni pasó por la bailar, mente. ni actuar, nada. Nunca, nunca, nunca. O sea, mi vida, para mí la diversión era estar en la calle con mi hermano y el bonche. Nosotros éramos 3 mujeres en la calle
y el resto eran nuestros hermanos. Y de hecho habían 2 familias que solamente tuvieron varones. Así que éramos 3 nenas en medio de este bonche y lo nuestro era estar en la calle, tiritápate, ¿sabes? Jugando jacks en el grupo. Éramos un grupo bien chulo de esa época que lo más divertido era que lloviera y tú te acostabas en la Sí. cuneta y dejabas que el agua pasara. Sí. Qué rico. O debajo del borde del techo. Así que esa época la recuerdo y la valoro mucho. A mí me encantaría que mi hijo hubiese tenido esa oportunidad de vivir así. Y pues nada, recuerdo siempre esa necesidad de dejarme sentir y de hacer cosas que hicieran una diferencia. Así que por ahí entonces descubro las artes y el rumbo de mi vida ¿Qué empezó a edad tomar tenías ahí? sentido. ¿A qué edad fue eso? A 11 años. Yo cogí mi primera clase de ballet a los 11 años y luego me encantó tanto, seguí con el jazz. Después para high school ya yo estaba tomando clases de actuación y de ahí mi profesor me dice, mira, yo creo que tú tienes un talento que va muy en serio. Yo dije, ¿de verdad? Y entonces me fui para la UPI. En mis primeros 2 años estuve en la UPI en el departamento, empecé por administración de empresas, o sea, en esa época en que tú no sabes bien lo que quieres hacer, y yo sabía que mi mamá tenía un negocio, así que dije, bueno, pues administración de empresas en lo que me decido, pero yo cogía las clases ahí, salía corriendo para la glorieta a hablar con todos los actores, y allá hice muchos amigos, y ya para el segundo año me cambié, humanidades, concentración en drama. Pero cuando me di cuenta que se faltaba mucho los profesores, faltaba mucho, habían huelgas y demás. Yo tenía unas metas que Tú ya alcanzar. tenías planificado, exacto. Sí, yo todo. sabía que yo quería lograrlo y dije, nada, yo me voy de aquí. Esa era la época en que tú tenías que solicitar por carta Ujú. a la universidad y esperar a que te llegara otra cartita y toda esa emoción de me aceptarán o no, y me llegó una invitación para una audición. Recuerdo que fui donde otro amigo de la UPI y que estaba estudiando dirección y le digo, ¿tú me diriges en un monólogo para ir a la Universidad de Nueva York? Y él, claro, vamos a hacerlo. Y de verdad siempre valoro su tiempo porque me logró una entrada a NYU y estamos hablando de 1991. En el 93 me Ahí va. gradué y de ahí el resto es historia. Aquí es hablando de cuando te fuiste a Nueva York A Nueva a York. estudiar O actuación. sea, que tú terminaste de estudiar actuación allá en Nueva York. Sí. Sí. Antes de seguir, quiero saber, antes de estos 11 años cuando descubres que te apasionaban las artes, ¿recuerdas los planes que hacías de tu vida? Bueno, ¿Hacia dónde iban dirigidos? sí, yo recuerdo en mis conversaciones con Dios, yo le decía, yo me quiero casar, pero no sé si quiero tener hijos. Pero si tengo hijos, pues que sea uno solo varón. Yo planificaba que iba a casarme con alguien que me amara profundamente. Siempre pensaba que lo de guapo pues era añadidura, pero que tenía que quererme mucho, que le gustara viajar, porque yo de las primeras profesiones que había soñado tener era azafata por el tema de viajar y ver mundo, pero después me di cuenta que con mi altura en esa época jamás me hubieran dado la antes no se oportunidad. podía. Me pasó Ahora lo sí, mismo. pero Antes no antes se no. podía. O sea, yo ni llego allá arriba a las maletas. Así que eso no me duró mucho tiempo. Pero sí, yo sentía que la gente me iba a conocer. Que no importa Tenías lo que yo ese hiciera, yo presentimiento sentía ya de- que la gente me iba Pero a esa conocer. parte de tu vida que planificaste fue declarada. Sí. Y sucedió. Sí, yo pienso que a veces en la vida uno no se escucha lo suficiente. Porque uno a veces declara cosas que son reales para tu vida, pero no le das el peso hasta que después te das cuenta Sí. que tienes la oportunidad de verdad lograr lo que tú soñabas y deja de ser solamente un sueño y es algo que entonces tú intencionalmente puedes diseñar, obviamente de la mano de Dios, ¿verdad? Porque yo he diseñado muchas cosas en mi vida, pero donde quiera que Dios no quería que estuviera, siempre me pivoteaba y me sacaba de ahí. Pero entonces sí se cumplió, te casaste, Sí. no fue un hijo, Eventualmente. no fue un porque hijo, no fue uno. Tuve Sí, un tuvo uno, hijo pero la varón. vida le regaló 4. Sí. Ah, sí, exacto. Y la vida me regaló 4 más maravillosos.
recuerdo que cuando estaba en high school, mi mamá me dice, imagínate, mi mamá y mi papá van a cumplir 70 años de casados este agosto. Wow. Qué lindo. 70 Wow. años. Y en esa época, ya cuando yo estaba en high school, mi mamá me dijo, yo veo que los hombres van y vienen. Y como que ya esta seriedad del pacto de matrimonio se está perdiendo. Así que yo quisiera que tú hagas una educación formal, de modo que si tú te casas y tu esposo se quiere ir, que se vaya, Ujú. porque tú vas a quedar provista. Ujú. Amén. Ok. Y de momento uno se imprime eso en la cabeza y te das cuenta que empiezas a vivir tu vida con dos metas. Una, ser profesional, y la segunda, cuidarte de los hombres que van y vienen. Ujú. Así que yo me casé a los 36 porque yo hice mi carrera profesional y después me dediqué a trabajar. Y yo estuve 10 años en Nueva York trabajando como actriz, pero también tuve que hacer, yo diseñaba vitrinas en una cadena de ropa en la Quinta Avenida. Yo, bueno, 24/7, porque para tú Trabajando. sostenerte en la Ujú. ciudad de Nueva York Ujú. necesitas ingresos. ¿Estuviste 10 años en Nueva Estuve York? 10 años. Yo trabajabas terminé en, en 2 y después trabajé 8 años más. ¿Tuviste proyectos en Broadway? O... Estuve off-Broadway, hacía comerciales, hacía bolitos así de cine que se hacían en Nueva York, pero lo más fuerte que hice fue teatro. Yo estuve en repertorio español muchos años y nosotros teníamos 6, 7 obras de teatro que corrían todas las semanas. Wow. Y yo hacía diferentes personajes dentro de cada obra, por eso es repertorio, ¿no? Y era un grupo muy bueno, eso fue mi escuela, porque yo por la mañana estaba haciendo una obra, la de la noche era diferente. Y eso fue un tiempo que me pulió grandemente. Luego entonces, ya en el 2000, cerca del el principio del 2001, mi mamá me llama y me dice, mira, necesitamos sucesión para el negocio. Y yo, ajá. ¡Qué bueno! Sí, ¿Y porque qué van a hacer? hasta ese momento tú veías tu vida como actriz. Sí. Ya sí. tú ya llevabas años trabajando, Sí. tú dijiste voy a continuar Y, de actriz para siempre. estaba seriamente invirtiendo en eso, ¿no? Ujú. En querer trabajar con el acento, porque muchas veces perdía oportunidades por el acento del inglés y fui diseñando, ¿verdad?, cómo yo iba a poder ir creciendo, porque el acento tú no lo pierdes de un día para otro, así que tienes que invertir en eso y en crear tu network de gente y todo eso. Y justo cuando yo estoy en el medio donde ya no tengo otros trabajos porque me puedo sostener Wow. con la actuación y me siento que estoy despuntando, ahí me llama mi mamá y mi papá y me dicen, necesito sucesión para el negocio. Y yo digo, qué bueno, tienes 3 hijos más, ¿por qué no ¿Por qué me tocaste llamas a las mí? primeras puertas? ¿Sabes por qué te llamaron? Bueno, ellos me dicen que ninguno de los otros lo quería y la realidad es que tal vez hasta cierto punto por la diferencia de edad y demás, ya mis hermanas se habían casado, tenían como otra vida, una se habían vida. ido para Estados Unidos. Mi hermano estaba en el negocio, pero estaba desesperado por salir de él, porque mi hermano decía, no soy la persona, o sea, mi hermano es muy bueno en contabilidad, pero no era bueno en el tema de desarrollo de productos, Ok. mercadeo, nada de eso, y él sentía un deseo de salir del negocio porque sentía que con él no iba a poderse mover si mi mamá no estaba presente. Y entonces ahí ellos me invitan a darme esa nueva oportunidad y yo, mi primera respuesta interna, ¿verdad? Porque yo amo a mis papás y jamás he querido, ¿verdad? Ser esa hija irrespetuosa, vamos, o que no pensara en el valor del legado que ellos estaban dejando. Y les dije, dame la oportunidad, pero mi primera respuesta en mi mente fue, no, o sea, yo estoy haciendo otra cosa y yo sentía que esto era lo que yo iba a hacer el resto de mi vida. Y de momento pasaron como 3 meses y le digo, mamá, si yo te digo que no, ¿qué hacen? Y me dice, pues, tenemos que venderlo. Y entonces ahí fue como tumbarme la pajita, porque yo decía, wow, 39 años tenía en ese momento de desarrollar un negocio de la nada. Yo sabía las historias de cómo la gente les auguraba 6 meses en el mercado o menos, cómo la burla, ¿verdad? Porque desafortunadamente somos así, la gente, ya aquí estaban las marcas nacionales o multinacionales, mejor dicho, o marcas globales que estaban en Puerto Rico y los veían a ellos como los pequeñitos, la bichuelita que no iba a lograr nada en la como vida. lo muy local. Sí, sí. Y yo decía, nah, yo no creo. Si está
si tengo la potestad de tomar decisiones sobre darle la oportunidad o dejar que lo vendan, yo le voy a dar la oportunidad. Para aquellas personas que quizás no tienen conocimientos, era M&J Incorporado, en honor a mis hermanas Maritza y Jacqueline. Mi hermano no había nacido cuando ellos incorporaron el negocio en el 63. Este año cumplimos 64 de haber comenzado el negocio y estaban solamente ellos dos. Después de eso vino mi hermano. Y cuando yo nací, ya había un color de esmalte de uña que se había pegado muchísimo en el mercado de Puerto Rico que se llamaba Betina. Ujú. Y cuando mi papá, que era el único vendedor inicial, llegaba a la farmacia, siempre le decían, llegó Betina, llegó Betina, llegó Betina. Y el nombre tomó una atracción bien fuerte al punto de que eventualmente la gente escribía los cheques y le ponía Betina. Y ya cuando yo estaba en el negocio, yo tenía que ponerle al lado del Betina, le ponía entre paréntesis M&J Incorporado porque si no, no lo podía ni depositar. Ya. Y cuando el nombre toma la atracción que toma, y mi mamá decía, ese es el nombre que nos trajo la bendición, porque mi mamá decía, yo vendo 36 Betina y 6 de los demás colores, ¿verdad? Y ella lo sumaba así, yo vendo 7 a 1, 10 a 1, 8 a 1. Ok. Y cuando yo nací, me dieron el nombre de la bendición. Qué bello. Y cuando Sí. tomaste esa decisión, ¿verdad? Que ya la tomaste por el legado de tu familia, internamente, ¿cómo tú te sentiste? ¿Fue emocionalmente, fue fuerte o te preparaste? Bueno, inicialmente fue bien fuerte, porque tú tienes dos emociones que te impulsan. Una es, yo quiero tratar al menos de que el legado de mis padres no se pierda. Pero por otra parte dices, estoy entregando lo que yo sentía que era mi carrera Lo que ya habías trabajado por 10 Correcto. años, lo que estudiaste. para empezar otra Y- vez. Ajá. me imagino O sea, que empezaste de cero, como quien dice. Empezar de cero. ¿Hubieron proyectos que dejaste cuando te fuiste? Sí, yo regresé a Puerto Rico en abril del 2001, 5 meses antes de septiembre Wow, 11. sí. Y cuando llegué, yo tenía unos contratos de verano, de una obra de teatro. Era el único que yo tenía que cumplir. Así que tuve que regresar a Nueva York un verano más para terminar con ese contrato. Pero el resto pude completarlos y regresar a Puerto Rico. Y fue fuerte porque yo recuerdo montarme en el taxi para el aeropuerto a lágrima viva. Era como sentir Dejando que te tu desprenden. vida. Correcto, que te desprenden porque por la mente me pasaba. Ahora sí me quedo jamona. Así que nada que porque sentía que iba a regresar a un lugar donde ya nadie me conocía. Mm. Solamente me conocía la gente que había estudiado conmigo en la UPI, pero vamos, no era que yo esperaba que ellos me iban a dar trabajo. Ujú. Y entonces llegar a un negocio que no conoces, con gente que no conoces, etcétera, etcétera, las emociones eran bien fuertes. Pero nada, llegué a Puerto Rico, entré en el negocio y oye, ¿a qué mujer no le gusta trabajar con belleza y Ajá. productos de belleza? Y yo conocía de cosméticos pues porque soy actriz y los usaba todo el tiempo y yo sabía la calidad que debían tener, sabía de colores, sabía de cómo aplicar, muchas cosas que yo sí sabía entonces por el contrario lo que no sabía era contabilidad y cosas de administración de empresa. Así que tenía la ventaja de poder desarrollar productos de alta calidad, pero el resto tuve que aprenderlo, literalmente pasarlo de la cabeza de mi mamá a la mía. Por 3 años me tomó. Así que fueron 3 años de aprendizaje, pero cuando entré al negocio fue como llegar a Disney. Imagínate una- Por eso es que Sí. decimos el sueño cambió de escenario, porque Correcto. realmente nace un sueño nuevo. Correcto. a descubrir cosas que, ¿verdad? No conocía. Tu mamá entonces estuvo contigo enseñándote todo por todo este Enseñándome tiempo. todo. Mi mamá no tenía nada escrito, mi mamá no sabía de computadora. aquí. De hecho, por eso me llamó, porque ellos no sabían nada de computadora y decían, ahora todo el mundo quiere que sistematicemos las órdenes de compra y la contabilidad y todo lo demás. Imagínate yo, sin saber originalmente algo relacionado a de momento tener que trabajar con computadoras cuando yo tenía una computadora simplemente para recibir libretos que me tenía que aprender. O sea, yo no sabía nada.
Y fue literalmente eso, o sea, llegar todos los días a ser la sombra de mi mamá, seguirla a todas partes, cómo se hace esto, cómo se hace esto, cómo se hace esto, por 3 años. Wow. O sea, era la época donde no había incubadoras de negocios, donde no había nadie que te tirara la toalla, porque la gente era lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, brega, porque yo, tú sabes, a mí me ha costado trabajo. O sea, era una época bien, bien difícil. No es como ahora, y de hecho yo creo que eso es parte de lo que me formó a mí al punto de que a mí me encanta extender la mano. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Claro. Porque al final sigue siendo una gran oportunidad que nosotros como puertorriqueños aprendamos a tener orgullo boricua por nuestros negocios y que podamos poner nuestros 5 panes y 2 peces en las manos de aquellos que nos van a ayudar a levantar los negocios de Puerto Rico. Y soy bien puntual con eso. Negocio que yo sepa que es de Puerto Rico, negocio que yo voy a poner mi dinero ahí, porque al final así trabajan otros países y desafortunadamente nosotros no somos así. Somos demasiado buenos abriendo las puertas a que entre todo el mundo y al final todo el mundo llega, se lleva a los chavos y nosotros nos quedamos aquí. Así que todas esas cosas, ¿verdad? Estaban en ebullición en mi corazón según yo fui aprendiendo el negocio, pero a la misma vez tenía mi corazón buscando oportunidades fuera para trabajar en actuación. Así que tenía el corazón dividido. Estaba siempre con la esperanza de que, ok, voy a hacer esto que me encomienda... te encomendó mami y papi, pero voy a seguir con mi carrera de actriz. Sí. O ya hay... ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste... ¿verdad? Recientemente ya continúo actuando, pero Sí, en ese momento, círculo. pero en ese momento dijiste, ok, ahora voy a ser empresaria. Pues mira, yo buscando oportunidades de actuación fue como me topó con una oportunidad que cambió el rumbo de mi vida porque trabajé en una obra de teatro infantil con un payaso ahí que le llaman Remy. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? No conocemos. Y Esto fue, ya estabas trabajando la empresa. sí, ya yo estaba en la empresa, llevaba como Aquí en Puerto Rico. un año y medio casi en la empresa y ahí tuve esa oportunidad de volver al teatro y entonces fue bien chulo porque yo nunca había hecho obra de niño. Y fue un tiempo bien hermoso de aprendizaje, de una oportunidad de ver otras cosas. Luego eventualmente ya fue como pum, cayó la piedra porque nadie me daba oportunidad, o sea, nadie me conocía y yo trataba de buscar oportunidades en comerciales. Ahí logré unas cuantas oportunidades de hacer comerciales que fueron memorables. La gente me recuerda mucho por esos comerciales y eventualmente dije, bueno, pues ya pum, cayó la piedra. No tengo otra cosa que el negocio. De momento llega una amiga mía de Nueva York que había trabajado conmigo y me dice, oye, yo tampoco encuentro trabajo. ¿Qué te parece si producimos algo, podemos producir algo que sea nosotras dos juntas? Yo dije, pues vamos a hacerlo. Y nos tiramos de pecho, debut y despedida, jamás, o sea, no me gusta ser productora, lo detesto, pero lo hice y lo cumplimos porque pues siempre he sido así, ¿no? Yo me propongo algo, yo lo hago, no me gustó, no me funcionó, pues está bien, pero ya lo experimentaste. pruebo. Y terminan de ponernos toda la escenografía para la obra de teatro, era una obra realista, de una familia adinerada, y después que yo veo toda esa escenografía así flat, no como esto así bien bello decorado, digo, wow, yo necesito cuadros. Y tienen que ser reales porque esta gente tiene dinero, o sea, esto no puede ser prints de esas copias. Y me acuerdo de que había trabajado con Remy y me acuerdo que él era pintor y le digo, necesito unas obras de pintura que para mi escenografía, y me dijo, dale, voy para allá. Cuenta con eso. Y vino y me pero puso entonces, aquello ya bello. Ya él te conocía de antes porque De la obra, habían hecho la sí, obra. ¿Cuál obra sí. era? El flautista de Amelín. Ah. Y entonces ya había pasado como 1 año y medio. Y Pero en esa obra no hubo atracción ni nada. Solo fue como que compañeros. Allí nos conocimos, trabajamos juntos. Para mí fue retante porque yo no canto. Y todas las obras de él son para actrices que cantan. Así que me tuvieron que hacer doble, pero fue muy, muy lindo. Y nada, como 1 año y medio después, yo hago esta producción. Y ahí entonces él me trae los cuadros y demás.
Y de ahí entonces es que empiezan las llamaditas y la cosa. Y yo decía, no, Las yo no me voy a salidas, las casar, yo no me voy invitaciones. a casar. Y fíjate cómo, ¿verdad? Algo que me había dicho mi mamá se había impregnado en mi mente de forma tal que yo decía, yo no me quiero casar, yo Sí, soy una uno mujer uno se profesional. sabotea a Yo uno tengo mismo. cosas que lograr, tú sabes. Y al final del día terminas que no me quiero casar, simplemente porque amo lo que hago. Lo que pasa es que hay veces que nos olvidamos que hay tiempo para todo y que tenemos que ser bien sabios en la administración del tiempo. Y yo creo que la vida me ha enseñado a cuidar el tiempo de manera tal que pueda disfrutar de diferentes etapas de mi vida sin tener que dejar ninguna de ellas al lado. Y así fue como eventualmente me rendí. Y cayó en Sí. los Sí, en la boda. y caí en la boda y fue un tiempo espectacular. Ahí entonces empiezo yo a recordar todos esos sueños de niña. Yo decía, ok, Señor, pues entonces él es divorciado, tiene 4 hijos. Yo no creo que él va a querer más ninguno. Así que puede que esto funcione muy bien porque yo puedo quedarme, ¿verdad?, en mi vida profesional y ya él no va a querer tener más. Y de momento él me dice, no, yo no voy a evitar que tú tengas Qué esa bien. oportunidad de ser madre, no saltes esa etapa. Y qué bueno que lo escuché, porque Víctor José vino a añadirle tanto valor a mi vida, tanto valor, a detenerme. Hay tiempos, yo creo que los tiempos del detente de ciertas cosas son tan cruciales en la vida y todas las etapas son sumamente importantes. Ya cuando tú llegas a la edad donde yo estoy hoy y puedes hacer una suma de todas las cosas que has experimentado en tu vida, de verdad añaden tanto valor. Y una vida lineal, como típicamente la gente la define, ¿verdad? Esa vida lineal donde tú decides, yo quiero hacer esto, llegué ahí y de ahí en adelante sigues haciendo lo queda mismo, ahí. lo mismo, lo mismo. O sea, no me la puedo imaginar. A mí me encanta la riqueza de lo que es una vida donde tú has podido vivir todo. Yo no creo que una mujer profesional tiene que dejar al lado el matrimonio ni dejar al lado el ser mamá para ser profesional. Yo creo que hay tiempo para todo y todo es alcanzable, si Y- así lo definimos. mismo. Y básicamente lo que pensaste cuando antes de los 11 años se cumplió Sí, en por su eso, tiempo. por eso dije ahorita, eso fue declarado. Ujú. Se cumplió y me lo he gozado porque Víctor es mío. O sea, Tu esa bebé. etapa de niñez de yo poderme derramar en él. Yo me acuerdo que mi esposo me decía, yo como que creo que hay unas ventanas que Dios establece para el tema de la maternidad. Y que si tú eres demasiado joven, o sea que muy joven dentro de esa ventana, vas a ser demasiado alocada como para criar hijos. Pero también si te vas por encima de la ventana, entonces eres demasiado estricta para criar hijos. Y yo creo que yo estaba ahí. En O sea, esa. yo tuve a Víctor ¿A a qué los edad? 37. Ok. Te casaste Y- a los 36, mencionaste. Me casé a los 36, Víctor llegó a los 37 y yo era esa mamá, tú sabes, entregada, porque yo quería que Víctor fuera así, asado, así, asado. Y luego, eventualmente, yo tuve un reencuentro con Dios y cuando tuve ese reencuentro con Dios, empecé a cambiar y a soltar y a vivir más intensamente, pero desde el punto de vista de la intencionalidad de quién yo quiero ser y que yo quiero dejar. Y cuando tú haces eso, empiezas a valorar de una manera distinta tu matrimonio, tu maternidad, los hijos que no son tuyos, que la vida te dio y que te los puedes disfrutar y que hoy en día me dicen más. Son cosas que tú empiezas a valorar desde un punto de vista completamente diferente. Y entonces el valor de tener a Víctor José me empezó a hacer calibrar. Yo digo que en la vida, igual que una consola de sonido, aquellos que son expertos con esos asuntos, tenemos que subir y bajar para lograr una armonía perfecta. Y en la vida tenemos que aprender a calibrar quiénes somos. Y en esa calibración yo recuerdo que yo volví a mis caminos con el Señor a verlo desde otro punto de vista. Yo le decía, Señor, cámbiame, porque a mí la vida lineal no me gusta. Y él iba como dejándome saber, baja de aquí, sube de allá, baja de aquí, sube de allá. Y en ese calibrar me senté con mi amado y le dije, ¿cómo yo soy como esposa?
Y él me dijo, pues mira, más de esto, menos de esto. Y yo dije, dale, vamos a hacerlo. Y hice lo mismo con mi hijo. Yo me senté un día con él y le dije, como yo soy como mamá. Imagínate, tenía 8 años y él, ¿qué? Ay. Y yo le digo, ¿cómo yo soy como mamá? Porque quiero saber, o sea, yo no quiero perder mis tiempos. Yo sabía que él era el que era, yo no iba a tener otro. Así que para tú poder dejar un legado, tú tienes que conocer las necesidades de la persona que tú amas y que tienes a tu lado. Y yo quería saber qué necesitaba mi esposo de mí, qué necesitaba mi hijo de mí. Y en ese tiempo, pues mi hijo me dijo, mamá, es que tú sabes, aquí hay que hacer lo que tú dices. Y yo, ¿qué? Con 8 añitos. Con 8 añitos yo. Pero eso nos dice también el de casa. Sí, pues, y yo hiperventilando, y yo, ¿cómo? Y me dice, bueno, es que a veces yo le digo a papá, tengo hambre, y papá me dice, hay que esperar que llegue tu mamá. Y él sentía como que yo tenía que dominar el ambiente, y yo dije, no, esto no está bien. Algo en esta ecuación no está bien. Y después me dijo, y no quiero ser como tú, en el sentido de que yo no quiero trabajar 8 horas frente a una computadora. Wow. Y ahí eso me tocó, porque yo sabía que él lo decía, porque no solamente me veía en el trabajo, porque él salía del colegio y me lo traían a la oficina, o yo lo iba a buscar y lo traía a la oficina, y él veía que estaba hasta las 5 o 6 de la tarde sentada frente a la computadora, sino que a veces la sacaba por la noche también. Claro. Y ahí entonces empecé a dar gracias a Dios, porque me ayudó a cambiar en muchas cosas. Y fue un tiempo crucial que me dio un giro de forma que ahora yo abrazo las etapas de la vida de una manera distinta. Porque me encanta hacer memoria de las cosas que han pasado en la vida y que componen quién somos hoy. Y hay cosas que quiero más de ellas y que tal vez las puse a un lado y las estoy rescatando y las estoy volviendo a poner en acción, pero hay otras que tengo que admitir que no están bien y que las tengo que soltar. Y ese ejercicio, no sé, da una profundidad a la vida que da un sabor diferente a la vida y me disfruto donde estoy hoy. Me lo disfruto grandemente. Qué bonito que digas eso, porque verdad, a veces uno como persona es egoísta y no quiere cambiar su manera de ser. Y es bonito o sus planes en el caso de, Sí, como ella menciona. sí, como que ya sí, yo tengo sí, esta sí. idea pero hablando ahora de, como mencionaste, lo que eres hoy, Bettina Cosmetic, ya es Bettina Cosmetic. ¿Qué ha hecho Bettina para el Bettina Cosmetic que es hoy? Pues mira, Luego de esos 3 años de aprendizaje con tu madre. sí, pues imagínate que 3 años fue como para el 2004. Yo empecé a evaluar, ¿verdad? Ya cuando conocí el negocio y veía sus posibilidades y me autoeduqué porque yo no tenía tiempo de volver a la universidad. Yo recuerdo que yo decía, ahora cómo yo puedo hacer que este negocio baje la huella de marcas importadas y suba la huella de Bettina como marca. Y era que el esmalte de uña que se había registrado en el 1982 más o menos, tenía ya una atracción muy grande, muy importante. La gente reconocía a Bettina como la marca referente en esmalte de uña. Era la que tenía la variedad, la calidad, el mejor precio y todo lo demás. Pero a nivel de cosméticos, pues la huella era muy pequeña porque mi mamá había desarrollado unos labiales que no tenían mucho branding. Sí tenían la calidad, el que lo compraba hablaba del producto, se lo recomendaba a otra gente, pero no había branding en el sentido de que el esmalte siempre tuvo su tapa blanca, por ejemplo, y el labial era negro. Y entonces, no machaban, como quien dice. No lo identificaban. Pues a mí me tocó desarrollar la marca desde el punto de vista de mercadeo. ¿Cómo es esa marca? ¿Qué colores la definen? ¿De qué queremos hablar? ¿Qué queremos comunicarle al consumidor? Y ahí me empecé a dar cuenta que la gente pensaba que Bettina era de Estados Unidos, que no era local. En esa línea. Sí, y eso fue bien cuesta arriba porque ya la gente había hecho su mente de lo que Bettina era. Así que tuve una lucha con mercadeo porque la gente que yo le pedía que me trabajara el mercadeo pensaban en belleza y habían unos referentes de belleza que eran
París y Estados Unidos y no sé qué. Y yo les decía, pero es que yo, o sea, no me interesa. Yo quiero hablar de Puerto Rico porque somos una marca local y yo lo que quiero es que vean la puertorriqueñidad a través de mi marca. Y ese tiempo de calibración fue bastante importante y fue complicado porque yo tenía que ver cómo con una pequeña fracción del presupuesto de mercadeo de las marcas multinacionales yo iba a lograr que la gente se diera cuenta que estábamos ahí en Puerto Rico y que éramos una marca que estaba emergiendo. Esa es una palabra, mi vida. Bueno, que estaba en crecimiento. Y cuando empecé a hacer ese análisis, yo dije, bueno, déjame ir al punto de venta, ¿verdad? Es un ejercicio súper básico. Déjame ir a las farmacias y a todas las tiendas donde nosotros estamos y déjame ver qué hay allí y cómo yo puedo hacer que mi marca resalte al ojo del consumidor sin que me cueste. Y entonces empiezo a caminar y yo veía todas las paredes. Todos los displays eran plateados, negros, todo era oscuro, toda la fotografía era bien oscura en esa época. Ponían, toda la foto era con los backgrounds negros y lo que veías era el rostro de la mujer. Y un producto así de pequeñito en una esquina, porque lo importante era el rostro de la persona famosa que yo no iba a poder comprar. Okay. Y entonces dije, no, espérate, vamos a cambiar esto aquí. Si yo voy caminando y veo negro y plateado, negro y plateado, negro y plateado, y de momento yo veo blanco y magenta, me voy a detener simplemente por ver porque hay algo distinto en esa pared. Y empecé por ahí, empezamos a hacer los displays blancos con el logo de Bettina Magenta y empezamos a utilizar mujeres que eran modelos, pero comunes y corrientes. O sea, yo no quería gente famosa. Que representa a una puertorriqueña. Que mujeres puertorriqueñas que venimos en todos los colores y sabores, porque hay mujeres puertorriqueñas de rubias, todo. De pelo negro, de pelo marrón, ojos hay azules, de todas las tonalidades oscuros, de piel. Y entonces empezamos a comunicar una marca que no le tenía miedo al color. Y algo bien importante, que cuando yo veo los colores de Bettina son colores que tú no los ves en las otras marcas. No, definitivo. Son colores bien distintivos. Y yo creo que eso es parte de lo que yo les contaba ahorita, que nunca fui muy de la moda y de hacer lo que todo el mundo hacía. Sí. Y creo que eso me ayudó un montón cuando se trata de la marca, porque yo he sido bien vocal en que no quiero imitar a nadie. Si yo miro lo que hay en el mercado, no es con miras a sacar lo mismo, es con miras a ser completamente diferente. Siempre he tenido eso como norte, porque al final, ¿de qué nos vale hacer otra cosa igual que lo que ya está en el mercado? O sea, uno más sería. No, claro, uno más. En cuanto al equipo que hoy día compone Bettina Cosmetics, ¿cómo ha crecido? No sé, ¿verdad? Tengo el desconocimiento de cuánta es la cantidad de personal que tienen, pero sí sé que están en diferentes, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el apoyo hacia ti? Mira, yo tengo gente que, más que compañeros de trabajo, son familia. Cuando yo empecé en el negocio, los que me llevaban a mí de la mano para cruzar a la farmacia a comprar dulce, estaban ahí. Así que yo había crecido con ellos. Y era gente que de hecho, de esos me quedan 2. Ok, se quedaron toda la vida desde tus padres hasta... Correcto. Hasta ahora. Y a través de los años he tenido gente espectacular que han estado conmigo 10, 12, 14 años, que se van porque, qué sé yo, me quiero ir a ser abuela o me quiero mudar de Puerto Rico porque quiero estar más cerca de mi familia, cosas así. Tengo gente que gente fiel y por esa gente yo hago cualquier cosa. Ahora mismo somos como 25, incluyendo una de mis hijas que está en Miami y me trabaja la distribución de Walmart en Estados Unidos. Y en Puerto Rico somos 24, no somos tantos, pero sí somos una gran familia. Qué bonito. Y yo hago mi mejor esfuerzo. De verdad que mi mejor esfuerzo por mantenerlo y porque tengamos un ambiente de trabajo que de verdad sea un ambiente familiar.
Ahora que mencionas eso de, ¿verdad? De que salieron del país, ya Betina, ¿verdad? Está en Estados Unidos y en otros países. Para los comerciantes que están viendo el podcast, ¿de qué manera, cómo se dan cuenta, cómo pueden identificar el momento correcto en el que ya el negocio debe crecer? O sea, ya el negocio te queda pequeño. ¿Cómo lo identifican? Sí, yo creo que tenemos que ser cuidadosos en cuanto al embudo. Yo siempre digo que el embudo hay que cogerlo por el lado correcto. Hay gente que lo coge por el lado ancho y se tira de pecho y hace algo gigante y después tienen que ir achicando. Yo creo que tenemos que reconocer que no hay negocio que pueda ir de un 0 a 500 en 5 minutos, que cada negocio es un maratón que hay que correr y que tenemos que tener estamina, disciplina, perseverancia y reconocer que es un largo camino, que no podemos ir precipitadamente. Así que en ese sentido yo pienso que todo negocio se da cuenta por sí mismo en qué momento tiene que crecer. Ahora, tienes que tener primero la demanda para darte cuenta que tienes que crecer. No puedes pensar que tu idea es tan fabulosa y tan espectacular que va a ir de 0 a 500 en 5 minutos, porque la realidad es que no es así. El mundo ya inventó todo. O sea, nadie puede decir que se inventó algo. En realidad todo está inventado. Está patentizado si hablamos de formulaciones o ya alguien te picó adelante y ya lo hizo. El tema es cómo tú vas a proveer una solución que mejore, que supere lo que ya existe. Tiene que superarlo, porque si no, ¿qué probabilidades tenemos? Siempre el que llega primero es el que pega duro, es el que se va a quedar en la mente del consumidor. Claro. Y al final tú vas a hacer otro igual que aquel, pero más barato o más X, Y, Z. Así que nosotros tenemos que aprender a buscar oportunidades de negocios que no sean imitando a otros. Y en nuestro país se da mucho la gente que, no sé, es como una piquiña. Sí. Yo veo que aquel hizo, que aquel hizo, que aquel logró, yo tengo que salir corriendo a hacer lo mismo, imitando. Algo que yo siempre lo pongo de ejemplo cuando llegaron las limonadas. Todo el mundo Wow, quería hacer sí. limonada y no ¿Y está cuántas mal. hay hoy? Sí, pero no está mal, pero entonces se prostituye el producto y entonces pasa eso. Ya Claro. entonces, ya no lo Claro. ves en No ningún hace efecto. Tú ibas en el carro de San Juan a Mayagüez, veías por lo bendito. menos 18 limonadas y cada vez que veías un letrero, esta sí es la que es, esta sí es la que es. Mira, la realidad es que limonada es limón y agua, no hay más nada. O sea, le puedes echar otras frutas, esto y lo otro. Pero yo creo que ese es el error más grande que tú puedes cometer. Ver qué otro hizo y correr detrás de él a tratar de formar parte de eso. A mí me pasó una vez al revés. Yo tenía mi marca siempre diferenciada y de momento había gente, ¿verdad?, tratando de copiar mi marca. El tema es que al final del día, siempre vas a ser el segundo, siempre vas a ser el que vino después. Y al final, por un ratito, te compran por confusión, pero al final del día termina en nada. Así que yo creo que tenemos que reconocer en qué momento preciso tienes más demanda de tu público que lo que tú puedes producir. Y en ese momento, entonces, te sientas en la computadora y empiezas a diseñar cómo va a ser ese crecimiento, que no puede ser sin pensar y sin tener los números y sin tener, ¿verdad?, una planificación para ver cómo lo vas a hacer. Porque típicamente, mira, yo recuerdo siempre una historia. Había un restaurante que a mí me gustaba mucho en Nueva York. Yo iba mucho porque era de tapeo. Era un restaurante español. Del menú me gustaba todo. Así que yo podía ir todos los viernes allí y yo iba Comer algo rotando el distinto. menú. El menú era súper extenso y yo iba rotando. Nunca iba a comer igual, pero siempre iba a comer súper bien. Y yo me acuerdo, en esa época yo todavía era actriz. Y un día hablando con el dueño, le digo, wow, ¿qué tú vas a hacer? Porque ese sitio siempre estaba lleno, había fila afuera como si fuera un club. Y entonces yo le decía, ¿qué tú vas a hacer? Porque el espacio no da para más. Las mesas eran barriles, era súper lindo. Todo tenía como una historia tan hermosa. Y eran barriles, ¿por qué? Porque tú lo que vas a tapear no necesitas algo muy grande. Y entonces él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Él me dijo, no crezco porque si cambio la fórmula, lo daño. Y eso le pasa a muchos Y negocios. dicho y hecho, no creció. O sea, tenía espacio para coger el local de al lado o arriba. Él decidió no hacerlo, pero sí abrió
en otro sitio que quedaba, no sé, por decirte algo, a unas 30 calles de donde estaba el original y no duró mucho. No duró mucho. Pero es muy cierto. O sea, hay veces en que tú tienes que tomar decisiones porque, oye, no siempre más grande te va a producir más dinero. Es cierto. Cierto, y lo hemos hablado aquí Sí. en otros podcasts. Es No correcto. siempre más grande te va a producir más dinero. A lo mejor terminas con un negocio sumamente grande, pero en gastos. Termina que al final del año No, tenías más no profit recibe. antes, cuando estaba más chiquito, No, y- que y- ahora que está más grande. Algo que distingue a Betina es que siempre ha sido tú la imagen de Betina. O sea, que tú estás ahí y la gente te ve. Eso es una marca. O sea, y te hace distinto a otras cosas. O sea, porque no hay otra Betina. Eres Correcto. Eres tú. tú. Tú eres Betina. Correcto. Me acuerdo antes de comenzar a la conversación en este episodio que mencionaste que a veces ser la imagen puede ser un pro y un contra. Sí, Y me es gustaría cierto. hablar de eso con los comerciantes. sí. En tu caso ha sido un pro. Sí. Sí, bueno, pienso que sí puede ser un pro y un contra porque cuando tú eres la imagen de tu empresa, tú tienes que asegurar la continuidad de quien tú eres por una parte. Y tienes que asegurarte que eres una persona sumamente íntegra. Y para mí una persona íntegra es que tú la ves igual cuando está detrás del negocio, que cuando está en la farmacia comprando algo, cuando está en el supermercado, cuando está de viaje, cuando está en un podcast, donde quiera que tú la veas, esa persona se mantiene igual. ¿Por qué? Porque en el momento en punto en que la gente ve algo distinto de ti en algún momento, se empieza a derrumbar la realidad de quién tú eres. Y en ese sentido, pienso que es un esfuerzo que tiene que ser bien intencional en definir quién tú eres. Hay gente que no define quién es o que tiene vaivén de acuerdo a las temporadas en las que vive. Y yo pienso que si una persona logra establecer y definir quién es, tus cambios deben ser para mejor, nunca para peor. O si no, mejor no cambie. Y te asegura, ¿verdad?, que sigues manteniendo la historia. Nosotros en 63 años, yo creo que es muy poco los cambios que hemos hecho en términos de quiénes somos. Yo soy quien soy, no hay una historia diferente. Yo no le cuento a la gente un pasado fantástico, no. O sea, nosotros somos un negocio de familia. Quiero seguir siendo un negocio de familia. A veces he tenido empleados que llegan y quieren que seamos una multinacional y quiero trabajar para que esto sea una multinacional. No, es que yo no quiero ser eso. Yo quiero ser el negocio de familia que logra metas, pero que cuida los corazones de la gente que trabaja allá adentro. Esa es mi meta. Y que al final del día, si yo voy a dar un mensaje, es cómo te ayudo en tus necesidades para que tú también puedas crecer en la vida. Eso es todo. La vida simple es lo que yo busco para este tiempo en mi vida. Una vida más simple, donde podamos reconocer el valor de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor, porque al final del día yo no voy a ser recordada por el color de esmalte que más le gustaba, ni por los números que hice, ni los países donde llegué. Yo voy a ser recordada por las vidas que toqué, por la gente que ayudé a cambiar, la gente que le extendí una mano cuando tuvo una necesidad. Y para eso es que yo trabajo. El resto, oye, ya 25 años después me siento que he hecho cosas maravillosas. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad y el privilegio de tener la posición donde yo he estado, ayudar tanto en el país, pero al final del día creo que se trata mucho más de cómo voy a ser recordada que las cosas que yo he logrado en la vida. Y así como mencionaste, de los mismos, vamos a decir, los empleados que se van porque tienen que irse, no porque quieren. Eso es así. Yo creo que te puede ir mal cuando la gente, hay veces que la gente conoce una marca, le encanta la marca, y cuando conoce a la persona que está detrás de la marca, y lo he visto hasta bien reciente, que le ha pasado a marcas muy fuertes que generaban unos ingresos gigantescos a nivel mundial, que en 5 minutos un comentario mal dicho hizo que esa empresa se cayera de un día para otro. Porque, y eso lo he hablado mucho con mi esposo, hay veces que hay, por ejemplo, hay cantantes que tú no quieres, es mejor no conocerlos, porque cuando los conoces te decepcionan. Sí. Y lo mismo pasa Sí. con los negocios. Yo siempre he dicho Es eso, mejor- no conozcas a tus héroes. No conozcas a tus héroes porque al final te puedes decepcionar. Y pues en ese sentido yo creo que la gente siempre te va a ver bien cuando tú eres genuino. Ujú.
cuando no hay una agenda escondida. O sea, a mí no me interesa impresionar y que la gente piense que, wow, ella esto, aquello. No. Yo prefiero que la gente me recuerde por cuando le extendí una mano, cuando distribuí sus productos, cuando estaba empezando y no tenía nadie que creyera en ellos. O sea, pienso que la vida es mucho más valiosa cuando nos podemos unir. Estamos creados para vivir en comunidad, no para vivir independientemente. Y por eso es que soy bien cuidadosa también con el tema de la tecnología, las redes sociales, esto y lo otro. Yo prefiero todavía el teléfono, me gusta hablar con la gente, me gusta extender la mano, porque al final del día creo que se pierde mucho. Sí. Cuando estamos tratando de presentar una imagen que no es la que estamos viviendo. Así es. Betina, y ya tenemos que ir culminando lamentablemente, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué viene pronto para Betina Cosmetics? Pues mira, nosotros tenemos página nueva de venta online. Tenemos el deseo de poder aumentar nuestra huella en Estados Unidos, pero en venta directa al consumidor final. Creo que el punto de venta retail está un poco afectado por muchos aspectos, ¿verdad? Y no es nuevo, eso es noticia de pandemia para acá, que el retail se ha visto bastante afectado y creo que tenemos una hermosa oportunidad de poder educar a nuestros consumidores, ampliar nuestros seguidores en Estados Unidos. Eso es una puerta gigante abierta que queremos alcanzar. Y como empresa, estamos abriendo nuestras puertas para llevar un mensaje nuevo que ya van a ver pronto por ahí. Queremos poder continuar abriendo nuestras puertas para recibir otros emprendedores, empresarios, jóvenes de todas las edades que quieran desarrollar productos y tener la oportunidad de productos o servicios, tener la oportunidad de extenderles una mano. Creo tanto en eso y lo vamos a hacer de una manera distinta, así que ya mismo se van a enterar, no puedo eso es algo que eso me encanta mucho, sí. Y es algo que también lleva parte de la historia de tu familia, porque así fue que empezaron tus papás, con así una es. mano. Así es. Un emprendedor judío-americano visionario. Porque ahora yo me pongo a pensar y yo digo, wow, esto era como hoy en día yo decir una persona que llega con nosotros para trabajar desde cero, que es pegando etiquetas o moviendo cajas o algo así. Eso era lo que mi mamá hacía. Eso era lo que mi mamá hacía. Y que esa persona te diga, me quiero mudar de aquí y diga, pues espérate, no, yo te voy a ayudar. En tu país, puedes hacer distribución y mi mamá, ¿qué? Y mi papá, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no tengo conocimiento, no tengo presupuesto, no tengo nada. Y él decía, no, pero yo puedo conseguirte las marcas alrededor del mundo y ustedes se encargan de hacer el trabajo de distribución. Y ahí empezó todo. Y yo pienso que eso es crucial. Para un país tan pequeño como el nuestro, no estamos para hundirnos unos a otros, estamos para extender la mano y subirnos y exaltarnos unos a otros y que como país podamos apoyarnos en el logro de las metas como un gran clan. Y ese es el propósito de este podcast, desde abajo. Gracias, y ayudar a todos los empresarios que nos ven y a los que están en proceso de crear. Definitivamente esa cualidad estoy segurísima que es la que ha logrado el éxito que tienes y que vas a continuar teniendo. Gracias. Gracias, Betina Mercado, de Betina Cosmetics, por estar aquí en Desde Abajo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pero antes, el regalito de parte de Printing Outlet. Este es el vasito en el que estos stickers, en esos viajes en Puerto Rico, la ruta boricua, mira, los vas pegando a todos los municipios que visites. Así que ya mismito eso yo creo que ya está lleno también. Sí, porque nosotros, mi esposo y yo, damos de vuelta a la isla dando conferencias, así que lo vamos a ir llenando prontito. Después te mando fotos. Sí. Y pendiente a las redes porque tienen talleres, tienen próximas obras, tienen de todo. Así que pendiente a Betina. Y bueno, también a José Vega Remy, que también es parte de nuestro podcast Desde Abajo. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Caroline, por crear este espacio. Gracias a ti, Carla. Y bueno, usted pendiente al próximo episodio de Desde Abajo, Negocios Locales. En Printing Outlet convertimos tus ideas en algo real. Trabajamos impresión comercial, rótulos, stickers, business cards, banners,
artículos personalizados, packaging y mucho más. Ya sea para tu negocio, tu marca o ese proyecto especial que tienes en mente, aquí lo hacemos posible. Estamos ubicados en Trujillo Alto Pueblo y realizamos envíos a todo Puerto Rico y Estados Unidos. Ordena online en printeapr.com. Llámanos o visítanos. Printing Outlet. Que la primera impresión cuente. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Hacienda Don Mode, una finca para eventos y Airbnb, un lugar único donde la naturaleza, la comodidad y los momentos inolvidables se encuentran, ubicado en el barrio Quebrada Negrito, en Trujillo Alto. También agradecemos a la funeraria La Gloria, te acompañan con respeto y honrando con amor. Además, ofrecen servicio funeral y cremación de mascotas, ubicados en el barrio Dos Bocas de Trujillo Alto. Y para todo tipo de eventos, Cheers Boss PR, una barra móvil ideal para tu evento corporativo, boda, cumpleaños, aniversarios y más. Este episodio llega a ustedes gracias a Franco & Company. Transforma tu espacio comercial y residencial con los maestros del diseño y la construcción. Calidad de artesanos, resultados de alto nivel. Convierte tu visión en realidad. Escribe o llama al 787-634-8939 o síguelos en Instagram como Franco&Co_. Antojo de auténtico sabor boricua. Visita el Tostón Jibareño, donde encontrarás deliciosa comida criolla y mariscos frescos. Ubicados en el Shopping Plaza del Parque en Bayamón, abiertos los 7 días de la semana. Oye, llama al 787-710-1087. En el Tostón Jibareño te espera el verdadero sabor de Puerto Rico. Este episodio llega gracias a Sarte y la Masía Legal. Impulsamos el desarrollo profesional y la educación legal a través de talleres para estudiantes, empresas y organizaciones. Sarte y la Masía Legal, donde la educación tiene propósito. Más información al 787-608-1367. Este episodio llega gracias a Ferretería y Gravero Kiko. Todo para tu proyecto. Materiales de construcción, plomería, electricidad, jardinería, pinturas con más de 1000 colores, alquiler de herramientas y mucho más. Síguelos en Facebook, Ferretería y Gravero Kiko, e Instagram, Ferretería Kiko PR. Llámalos al 787-776-4440 o al 787-507-6064. Kiko te resuelve. Y agradecemos por último a la Hacienda Nativa, que están ubicados en el barrio Sabana, en Trujillo Alto. Este lugar es ideal para todo tipo de actividades, bodas, quinceañeros, pasadías y eventos corporativos. Un espacio natural, amplio y versátil. Es perfecto para crear experiencias únicas en un ambiente acogedor y elegante. Para más información o reservar, puedes comunicarte al 787-630-3345. Apoya lo local y celebra tus momentos especiales en Hacienda Nativa. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores y gracias a ustedes por escucharnos y vernos en este podcast Desde Abajo. Desde abajo sin maquillar, desde abajo vamos a más, desde abajo logros que vienen ya.